Saludos cordiales para todos. Bienvenidos a la edición 207 del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza. Soy Isabel de Estrada de Guatemala. Quiero comentarles que para la edición de este programa radial nos apoyan Lester Hernández y Kevin Olá. Y en la edición de video, Daniel Cian. Y gracias a Radio Exclusiva por permitirnos llegar hasta sus hogares. Hoy estaremos hablando el juicio en la segunda venida de Jesucristo. Y se encuentra conmigo la máster en teología y catedrática del CETEGUA, Damaris de Jolón, quien compartirá este tema escatológico. Bienvenida a Mujer Aún Hay Esperanza. Un privilegio para mí estar nuevamente con usted. Ha sido una bendición cada programa, que al final siempre es la palabra de Dios la que nos habla en cada programa que tenemos. Y así será el día de hoy, porque es la palabra del Señor. Así es, muchas gracias. Pues como les comenté, el juicio en la segunda venida de Jesucristo. Yo quisiera leer un poquito lo que es Apocalipsis 19 del 11 al 21. Yo sé que es bastante largo, pero para que podamos comprender, y dice así. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, ¿qué es el día del juicio final? Así es. Como habíamos estado hablando, hablamos del rapto, de que hay una resurrección ya en este momento de la segunda venida de Jesús. Ya todos aquellos que creyeron en él fueron resucitados y ya están para siempre con él. Pero Jesús viene con un propósito: juzgar a las naciones. Y la forma en que él se presenta, como lo hemos dicho en todos los programas, en Apocalipsis, cada figura que vemos tiene obviamente un propósito y nos manda un mensaje. Dice que él viene en caballo blanco y se llama Fiel y Verdadero. Y dice que con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego, viene a juzgar. Tiene muchas diademas, que eso implica autoridad. Y su ropa está teñida en sangre, siempre recordando el sacrificio de Jesús en la cruz. A veces las personas se centran mucho en la venida de Jesús, pero si Jesús no va a la cruz, su venida no hubiese trascendido realmente y no hubiese pasado nada extraordinario. Es su muerte lo más importante. Por eso Pablo decía: yo predico a Cristo y a este crucificado. Entonces aquí dice que su ropa está teñida en sangre y se llama el Verbo de Dios. Nos recuerda al inicio del
del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo y ese verbo se hizo carne. Vendrá acompañado de los ejércitos celestiales y con la espada que sale de su boca, que sabemos que es la palabra de Dios, juzgará a las naciones. Y aquí dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos en una época donde no existían presidentes como tal, sino que eran reyes, emperadores, más adelante, los señores. Entonces él dice, él es el rey por sobre todos los reyes, el Señor por sobre cualquier señor. Y se da una batalla y él definitivamente vence. Y aquí vemos que la bestia y el falso profeta, que fueron los dos personajes que aparecen en Apocalipsis, que dirigen esa rebelión en contra de Dios, son lanzados al lago de fuego y todos los demás son muertos. Aquí las naciones son juzgadas y el Señor sale victorioso. Entonces aquí, como vemos, la victoria definitivamente es de Él, porque ¿quién puede contra Él? Al principio en Apocalipsis dice, ¿quién puede estar de pie ante su venida? Porque viene en poder y gloria, ¿verdad? Y a juzgar. Y definitivamente por nuestras obras y las obras del hombre, pues no pueden encontrar salvación. Y definitivamente el hecho de que os separen para pelear contra él ya indica esa rebeldía que había y que habrá en ese momento en la humanidad. Es decir que el que está en ese caballo blanco es el mismo Jesucristo, ¿verdad? Correcto, es el mismo Jesucristo. Y él va a venir a juzgar. Es interesante saber de que él viene acompañado de ejércitos celestiales. Cuando la palabra del Señor dice ejércitos celestiales, ¿a qué se refiere? Si hablamos de la Biblia, siempre nos vemos que en algún momento en las diferentes épocas de la historia de Israel principalmente, hubo ángeles que estaban peleando a favor del pueblo de Israel. Incluso uno de los nombres de Jehová en el Antiguo Testamento es Jehová de los ejércitos de Israel. O sea, no solo es Jehová, el único Dios, sino de los ejércitos. O sea, él tiene ya un ejército. Jesús mismo lo dijo cuando estaba en la cruz. Si yo quisiera, desde ahorita puedo venir y clamar y vendrían a defenderme. Todos esos ejércitos que vienen con el Señor son sus ángeles. Y si nos basamos en eso y recordamos la historia del Éxodo, por ejemplo, un solo ángel dice que pasó en Egipto y asesinó a todos los primogénitos. Uno. Y aquí son ejércitos. Es una cantidad grande que viene acompañándole definitivamente para guerrear contra aquellos que se levantan en contra de Jesucristo. Por eso vemos que salen victoriosos. Qué interesante. Y entonces la espada aguda es la palabra del Señor. Y qué interesante saber que va a juzgar también a las naciones. Eso sí se puede tomar literal. Va a juzgar a todos los hombres. Cuando dice naciones es a todos los hombres, porque aquí, si nos basamos, estamos en la época de la gran tribulación, donde va a haber muchos juicios, pero dice que aunque hay juicios, los hombres en lugar de reconocer a Dios, hacen lo mismo que hizo Faraón. Endurecen su corazón e incluso dice que hablan mal en contra de él. Se enojan en contra de Dios, lo que hizo el Faraón exactamente con las plagas. Aquí sucede lo mismo. Entonces Dios va a venir a juzgar a los impíos, en este caso aquel que no creyó en Jesús, y lo va a juzgar por la palabra de Dios, porque la palabra nos ha hablado de lo que somos pecadores. Al reconocer mi pecado, yo debería de buscar un Salvador, pero al quedarme yo en mi pecado, definitivamente lo que merezco es condenación. Por eso dice Juan, el que cree ya tiene vida eterna, y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces la condenación ellos mismos la buscan en sí porque no quieren recibir el regalo de la salvación en Jesús. Ok, gracias porque estamos aprendiendo entonces que Jesús vendrá en un caballo blanco y juzgará y peleará. Gracias por darle like y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza. Bendiciones.